¿Qué tal, amigos? Hoy le he preguntado al menor de mis hijos si sabía qué significaban estos colores, esta banda de color que aparece en algunos sobres de correo, y no me ha sabido responder. Esto es una prueba evidente de que los tiempos cambian, las tecnologías también lo hacen muy rápido, pero afortunadamente los libros permanecen. Al principio, los envíos por avión se indicaban con una simple nota manuscrita en el sobre, correo aéreo, pero se vio que esto era difícil, lento y además poco fiable, así que se acordó internacionalmente hacer uso de este tipo de sobres tan característico. En Vuelo Nocturno, Antoine de Saint-Exupéry nos narra con toda su crudeza los comienzos de ese correo aéreo en los años 20 del siglo pasado. Es una novela bastante breve, de algo menos de 150 páginas, que nos narra el día a día de esta compañía que hace vuelos entre Europa y Sudamérica para llevar el correo, y además que debe hacerlo para que el proyecto sea viable de día, de noche, con condiciones meteorológicas adversas. En cualquier caso, estos héroes tienen que volar día a día para llevar esas noticias o esos envíos a sus destinatarios. Saint-Exupéry centra prácticamente todo el peso de la acción de la novela en dos personajes: Fabien, que es uno de estos intrépidos aviadores que hace la ruta postal, y Rivière, que es el patrón o el director de ese teatro de operaciones que tiene su base en Buenos Aires y que es una persona dura e inflexible con su equipo. La tensión que hay entre estos dos personajes se masca prácticamente en cada capítulo, y la ruta a menudo es muy arriesgada. Hay que pensar que en la ruta, por ejemplo, se tienen que cruzar los Andes, lógicamente que no se hace como ahora. Eran aviones que tenían un techo de vuelo muy bajo, con una autonomía muy limitada, y entonces pues prácticamente se arriesgaba uno la vida en cada uno de los trayectos. Por otro lado, se hacían los viajes sin conocer las condiciones meteorológicas prácticamente de la ruta, solamente se sabía, porque se transmitía por telegrafía sin hilos, en código Morse, de una estación a otra, pero no se tenía, la verdad, ni idea de, por ejemplo, cuáles eran las condiciones que había en medio de los Andes. Y por otro lado, tampoco se disponía de ayudas radio prácticamente de ningún tipo, es decir, no había, por supuesto, comunicación de voz con las aeronaves, y tampoco había ningún tipo de radiobalizas o cualquier otro tipo de radioseñal que ayudara al piloto en su navegación. Un buen día Fabien se ve envuelto en una tormenta de nieve, y Saint-Exupéry nos narra muy bien esa tensión de la espera, esa incertidumbre. Se introduce un tercer personaje, que es la mujer de Fabien, el piloto, que llega hasta las oficinas de la empresa y demanda a Rivière, como patrón y como responsable de las operaciones, información sobre su marido. Esa espera se hace infinita, y en el libro se describe muy bien cómo se vive en esos momentos. En la novela subyace un mensaje de superación que hace que el piloto trascienda esa figura humana, esa figura profesional del aviador, y se convierta en partícipe de una gran misión, que es la misión de llevar mensajes de un continente a otro. Esto, que hoy en día nos puede parecer algo prescindible o algo absolutamente secundario, tenemos que verlo con la óptica de principios del siglo pasado. En ese tiempo, pues prácticamente no había radiodifusión, no había llamadas transcontinentales, el teléfono distaba mucho de llegar a todas las ciudades, solamente a puntos muy concretos en destinos muy importantes, y en definitiva el recibir un mensaje del otro continente era algo realmente valioso. La historia de esta novela bien podría ser la del propio Antoine de Saint-Exupéry. Mi duda es si él se vería más reflejado en el personaje de Rivière, ese patrón exigente, inflexible, o en el de Fabien, el aviador intrépido, porque la verdad es que él profesionalmente desempeñó ambas funciones en la compañía. En 1921, tras hacer 2 veces el examen para ingreso en la escuela naval y suspender las 2 veces, decide ingresar en el ejército, y ella en el ejército solicita entrar en el cuerpo de aviación y se forma como piloto. Poco después ingresa en la compañía que hace vuelos postales entre Toulouse y las colonias francesas, lo que hoy en día es Senegal, pasando por toda la costa este española, con paradas en Barcelona, en Málaga, después en África con paradas también en Tetuán, en el Sáhara, en lo que era entonces el Sáhara español, hasta llegar a San Luis, que está pues unos 30 kilómetros al norte de Dakar.
En 1927 tiene su primer destino como jefe de estación en Cabo Llubí, en lo que era el Sáhara español, y en 1928, un año más tarde, se traslada ya a Buenos Aires a dirigir esa estación que coordina todas las actividades de la empresa en el continente sudamericano, con base en Buenos Aires. Allí conoce a la salvadoreña Consuelo Sucín, que sería su esposa posteriormente. Ella es la Rosa de la cual tanto se habla en la novela El Principito. En 1929 se publica Correo del Sur, también un libro que tiene bastante buena acogida, y a finales de los años 30 es cuando se publica la obra de la que hablamos hoy, Vuelo Nocturno, que gana el premio Fémina, un premio que se había puesto en marcha en 1904 como reacción al premio Goncourt, que siempre premiaba de facto hombres, y entonces el premio de la revista Fémina, con un jurado masculino y femenino, empieza a premiar obras tanto de hombres como de mujeres. Precisamente el año pasado, 2019, este premio Fémina, en su capítulo Autores extranjeros, fue ganado por Manuel Vilas con su obra Ordesa. Muchas de las obras de Saint-Exupéry se basan precisamente en su experiencia como piloto. Incluso en El Principito, obra que se publica en 1943, un año antes de su muerte, se hace referencia a estas vivencias. Hay una anécdota muy curiosa. Saint-Exupéry trata de batir el récord mundial de velocidad volando desde Toulouse hasta Japón. No lo consigue, cae en el desierto de Libia, totalmente perdido durante la noche. Y allí, tratando de buscar una población, alguien que pueda ayudarle, se encuentra con un zorro, y ese zorro es precisamente uno de los personajes que aparece en este cuento universal. Curiosamente, las obras de Saint-Exupéry estuvieron durante unos cuantos años censuradas tanto por los nazis como por el general de Gaulle, pese a ser un personaje famoso y pertenecer a la nobleza. Antoine de Saint-Exupéry tenía el título de conde. Saint-Exupéry desaparece en un vuelo de reconocimiento en plena Segunda Guerra Mundial, a unos 30 kilómetros de las costas de Marsella. Abajo en los comentarios os dejo enlaces a esta obra y a otras obras relevantes de Saint-Exupéry, y os dejo también un enlace a la grabación de una conferencia de Darío Pozo en la Fundación Infante de Orleans, muy interesante sobre la vida y la obra de este genial autor francés. Así que una lectura breve pero muy intensa, como todo en la vida de Saint-Exupéry, una persona con una gran humanidad pero muy impetuosa. Que la disfrutéis.